Muy buenas tardes. Somos el grupo número 7, de cual estamos conformados la compañera Lucía Mayer Leborda Pulido y mi persona Kyle Taylor Howard. Vamos a estar hablando sobre la actividad en contexto número 7 del curso Metodología de los de casos. Vamos a empezar con describir alternativas o caminos estratégicos como todas aquellas posibles decisiones en que el director general puede considerar para llevar el diario hacia una transformación digital exitosa. Tenemos cuatro eslabones de los cuales tenemos que argumentar y potenciar para generar y concluir todo lo que debemos hacer por parte de y ser exitosos en una empresa. El primer eslabón es básicamente convergencia digital. Queremos referirnos a tener una plataforma, tener tecnologías avanzadas y medios de un sistema unificado para permitir que los usuarios, ya sea en internacionalmente, nacional, en donde sea que estén ubicados, puedan generar y ver lo que estamos vendiendo dentro de nuestra empresa. Otro eslabón sería básicamente inversión inteligente, la cual podemos definir básicamente como forma financiera dentro de una empresa para tomar decisiones para maximizar rendimientos, maximizar ya sea maximizar rendimientos y disminuir los riesgos en cualquier empresa para generar vínculos en una organización, para en sí tener más seguridad al tomar una decisión enfocada en sí mismo, tener tener más seguridad en sí en el momento de tener o de extraer estrategias para implementar dentro de la empresa y así organizarse de una mejor forma. Otro eslabón que tenemos y debemos de implementar es la segmentación de diversificación de audiencias. Queremos expandir o promover las audiencias, ya sea poder establecerse en un entorno ya sea de mediana edad, mayor, de niños, y poder que nuestro producto del cual estemos vendiendo sea apto para el consumo de diferentes mercados o grupos, ya sea de toda una etnia diversa, que sea específicamente para personas menores de edad, de mayores de edad, de etnias diferentes, ya sea raizales, ya sea de cualquier parte del mundo, y tener ese punto a resaltar. Y el último, que sería el gestión de cambio. No tenemos que tener una un miedo a generar cambios en una empresa, ya que ese cambio puede generar una estrategia o un bien dentro de la empresa para generar más ingresos dentro de un futuro. Tenemos ya recomendaciones y conclusiones que les voy a explicar. Recomendaciones: formular básicamente una estrategia de cambio digital gradual pero firme, del cual les estaba explicando ahorita. Tener una consistencia firme y no no de cambiando drásticamente de diferentes entornos, y estar en sí enfocado a lo que se tiene que estar. Em, Siendo ágiles, identificar la dirección si se requiere y mantenimiento siempre la concentración en la sostenibilidad del negocio. Conclusiones: estas sí son recomendables para la empresa. La audiencia, la tecnología y la tecnología de la evolución y la publicación han experimentado una evolución de la transición hacia la digitalización. Esto es muy enfocado para las personas, y no solamente para las personas, es para las empresas de implementar esta digitalización en el hogar, y estar siempre atento a por ejemplo, las publicaciones, noticias. Es muy arraigado con todo el entorno y es muy hábil para la empresa.
ya que por este medio hay más del 80% de todo el mundo que pueden y tienen el acceso a una plataforma digital, y es muy bueno para aplicarlo dentro y fuera de la empresa y ver cómo se adaptan a las personas y obtener ese rendimiento positivo dentro de la empresa. Para la actividad del escenario 7, en el punto número 2, donde nos solicitan proponer un estudio de un caso, nosotros escogimos a Bianca, teniendo en cuenta que es una empresa líder colombiana a nivel mundial y se presentó una situación en el 2020 al 2022 de acuerdo a la pandemia presentada por el COVID-19. Titulamos nuestra actividad como Avianca conectando a Colombia con el mundo, aerolínea líder en Colombia, cae su operación debido a la pandemia del COVID-19. Nosotros para este estudio, nosotros tomamos una pregunta como punto de partida fundamental de cualquier estudio académico, teniendo en cuenta que una pregunta es la delimitación del problema que vamos a investigar. O sea, no nos vamos a extender en una investigación que de pronto no nos va a generar ningún resultado o simplemente no nos va a llevar a los objetivos que se planteen de manera inicial. Entonces, por eso escogimos hacer una pregunta y para centrar el análisis en un aspecto específico. Esta pregunta nos va a definir el objetivo de estudio y nos va a orientar la metodología que vamos a implementar en la investigación. Para ello, nuestra pregunta de estudio es cómo se impactó la crisis del COVID-19 en la sostenibilidad financiera y operativa de Avianca y qué estrategias de reestructuración permitieron su permanencia en el mercado. Para ello hicimos un planteamiento de un problema y el planteamiento del problema pues nos indicaba que esta aerolínea ya venía afectada por diferentes niveles de endeudamiento y dificultades operativas. Enfrentó una parálisis total de sus operaciones ya debido a la pandemia del COVID-19, lo que derivó en pérdidas millonarias, pérdida de confianza de los inversionistas y una drástica reducción de la participación en el mercado. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, una de las rutas que tomó esta empresa fue acogerse a la protección bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, toda vez que la compañía tuvo que redefinir su modelo de negocio, tomar decisiones complejas de reestructuración, recorte de rutas, cambios de enfoques comerciales, reducción de costos, en fin. De esta investigación tomamos un marco teórico de 5 puntos. El marco teórico pues es fundamental para conceptualizar nuestro estudio, es decir, explicar y sustentar ideas desde la perspectiva de teorías y enfoques académicos. Por ello escogimos en el marco teórico la gestión de crisis empresariales, la resiliencia organizacional, el modelo de reestructuración financiera, la transformación del modelo de negocio y el impacto del entorno macroeconómico y sanitario para el caso de estudio. Como descripción de la empresa, podemos hablar que Avianca es una empresa que comienza el 5 de diciembre de 1919 en Barranquilla, cuando un grupo de colombianos y alemanes fundó la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATCA, y este consorcio fue precursor de lo que hoy conocemos como Avianca. Avianca es una aerolínea que se ha mantenido como una de las pioneras en el campo. Ha sido una empresa que su nivel de sostenibilidad ha sido excelente y es competitiva, o sea, a pesar de sus diferentes desafíos que ha presentado, pues aún sigue siendo una empresa muy sostenible. De allí encontramos o hallamos dos hipótesis. La primera hipótesis es la implementación de una reestructuración financiera y operativa que permitió que Avianca adaptara el impacto de la pandemia y continuara siendo competitiva en el mercado latinoamericano. Y la segunda, que es la que ya habíamos mencionado, es que
Avianca se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, lo que facilitó su reorganización de las finanzas de Avianca. Esto redujo su carga de deuda y aumentó la liquidez de la compañía. Dentro del enfoque metodológico, tenemos que es un tipo de investigación descriptiva y explicativa, ya que busca identificar causas y efectos y acciones tomadas en torno a la crisis que se estaba presentando para el momento. Su enfoque cualitativo con elementos cuantitativos que se centran en el análisis de las decisiones estratégicas tomadas, discursos organizacionales y los datos económicos para comprender los fenómenos de manera integral. Para ello, se utilizan diferentes técnicas de herramientas de recolección de información. Tenemos primero el análisis documental, que es la revisión de informes de Avianca, comunicados oficiales, reportes de prensa, estados financieros, documentos legales, entre otros. 2, entrevistas semiestructuradas de ser posible, que son las entrevistas que se van a aplicar a los directivos, a los empleados, a los analistas del sector aéreo, expertos en gestión empresarial, ya que esto nos permite que nos den a conocer las diferentes percepciones internas sobre el proceso de reestructuración planteado. 3, los análisis de datos secundarios, que es el uso de datos del DANE, de la IATA, informes y estudios del sector aéreo antes y después de la pandemia. Como triangulación de la información, tenemos la triangulación de datos, la triangulación metodológica y la triangulación teórica. Las triangulaciones en una investigación consiste en recopilar información de múltiples fuentes para analizar un mismo fenómeno. Estas fuentes pueden variar en tiempo, modo, lugar y tipo de informante. Para la triangulación metodológica implica el uso de diferentes métodos de investigación para abordar una misma pregunta o problema y puede combinar métodos cualitativos como entrevistas o cuantitativos como análisis estadísticos. Dentro de la triangulación teórica se refiere a interpretar datos desde distintos marcos conceptuales o teorías para que se permita el enriquecimiento y fortalecimiento del análisis y evitar una visión limitada del objeto de estudio. Estas 3 triangulaciones nos permiten combinar para lograr una investigación más sólida, confiable y profunda. En el caso de Avianca, nosotros hicimos una triangulación aplicada de acuerdo a triangulación de datos, triangulación metodológica, triangulación teórica, triangulación temporal y triangulación de perspectivas. ¿Todo ello para qué? Pues para aplicar método de informes financieros, medios de comunicación y entrevistas, análisis documentales, contenidos de datos cuantitativos, gestión de crisis, datos antes, durante y después de la pandemia y voces internas, directivos, empleados y reguladores. Esto con el aplicado al caso de Avianca nos va a permitir contrarrestar lo dicho por Avianca con reportes periodísticos y opiniones de expertos, combinar estados financieros comparativos, analizar acciones de Avianca desde diversas teorías, comparar los indicadores claves del 2019 al 2022 en referencia a la pandemia e integrar visiones de gerencia, sindicatos y organismos de control. Como conclusión final, una triangulación de datos en este tipo de investigación permite que se genere un análisis completo, confiable del proceso que se está presentando con Avianca de acuerdo a su crisis. Al reunir todas estas diversas fuentes, métodos, perspectivas, contradicciones y aprendizajes claves, son oportunidades de mejora para la compañía. Esta técnica de triangulación demuestra ser especialmente útil para estas investigaciones sobre gestión empresarial en contextos de alta incertidumbre, como el vivido por el sector aeronáutico para el momento. Muchas gracias.